Bueno, siempre se habla del pensamiento nacional, ¿no es así? Incluso muchos filósofos o ensayistas del establishment niegan la posibilidad de ese pensamiento nacional. Yo creo que hay una cuestión central que cruza siempre el pensamiento nacional, que es tratar de ver en las propias raíces argentinas la posibilidad de reflexionar acerca del mundo. Yo creo que ese es el eje que cruza a todos, ¿no? A Jauretche, a Hernández Arregui, a Puiggrós, pero más atrás también a Ugarte, a Rodolfo Kusch, en fin, a todos los que nos gusta a nosotros pensarlos como pensadores nacionales. El segundo rasgo es que en general han estado como semiproscriptos, ¿no? Galasso le gusta decir, ¿no?, los pensadores malditos, como por fuera del establishment. Por algo será, porque evidentemente ellos trataron de construir algo alternativo al pensamiento dominante, ¿no? Y aquí uno puede recordar la frase de un pensador que no es argentino, sino polaco, que tampoco pensador, sino un escritor, que era Witold Gombrowicz, ¿no?, que él, cuando conoció a todo el grupo de Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, etcétera, dijo, no, dice, antes que europeístas yo prefiero los europeos. Y se abrió de todo ese grupo y nunca tuvo relación con ellos. Esto es, otro pensador, muy fiel a su Polonia nativa, también pensaba que el establishment intelectual argentino tenía un pensamiento que no hundía sus raíces en lo argentino, sino en otros esquemas, ¿no?, que se pensaba a sí mismo como periférico, como satélite de otros lugares. Bueno, ahí está bien explicado lo que es el pensamiento nacional. Por un lado, esto de las raíces argentinas, por otro lado, el haber estado afuera en general del establishment, ¿es así?, de buscar, que no es tampoco original de la Argentina. Yo creo que hay pensadores nacionales en muchísimos países de América Latina, en Asia, en África, pero siempre la idea es que no pensar con una idea eurocéntrica, ¿no?, hoy le agregaríamos norteamericanocéntrica, sino pensar desde nuestros países. Esto en algunos momentos de la historia ha tenido más fuerza, en otros momentos menos fuerza. Ese pensamiento nacional a veces ha sido un pensamiento nacional y popular, y otras veces en otros autores ha sido simplemente un pensamiento nacional, ¿no?, preocupado por la construcción de la nación. E incluso pensamiento nacional tampoco lo tenemos que pensar únicamente en términos de autores, de fulanito, sutanito, sino de esquemas de pensamiento, ¿no? Yo lo tengo aquí presente, por ejemplo, a Lugones, que en un momento fue un representante de ese pensamiento nacional y en otros lados desbarrancó y se fue por cualquier otro lado. O sea que es más bien un esquema ideológico conceptual el pensamiento nacional, y me parece que así lo tenemos que ver, ¿no? Ver un conjunto de rasgos y ver en qué medida ese conjunto de rasgos se expresan en autores. Esto es muy válido para un hombre como Jauretche, ¿no? Arturo Jauretche, uno puede pensarlo como poeta, como un rebelde, ¿no?, hasta subversivo, diría, frente a la década infame, como un político de un grupo pequeño dentro del radicalismo, como fue Forja, como un ensayista. Pero desde el punto de vista de nuestra universidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, lo que nos interesa sobre todo de don Arturo es su angustia, su preocupación por una forma de pensamiento muy fuerte en las clases medias. Y entonces él trata de rastrear cómo es posible que sectores sociales que se benefician con auges económicos que en general han sido llevados adelante por gobiernos populares, después, en su afán de ascenso social, se olvidan de sus propias raíces y tratan de tener un esquema que las ignora, un esquema de pensamiento que los ignora, y una forma. Eso él a veces lo planteaba en términos de medio pelo o en términos de colonización pedagógica. O sea, Jauretche trataba de rastrear en lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo, cuáles eran las raíces de eso
que en el marxismo muchísimas veces se llama falsa conciencia, de eso que es pensar con un esquema de reflexión conceptual que tiene poco que ver con los propios intereses de ese sector y tiene más que ver con intereses de otros sectores. Entonces, Jauretche, ese es un tema que para nosotros como universidad nos interesa muchísimo estudiarlo, conocerlo. Pero Jauretche no es solo eso. Como yo decía al principio, Jauretche es sobre todo un señor que para el conjunto de los temas, decíamos, pensemos al mundo desde la Argentina. No solo en esto de analicemos cómo es posible que la clase media sea tan gorila, sino para el conjunto de las temáticas, para cómo tenemos que pensar la educación, cómo tenemos que pensar las prioridades de problemas que tenemos que enfrentar, prioridades políticas que tenemos que enfrentar, cómo tenemos que encarar cualquier cuestión. En ese sentido, a nosotros nos interesa, como universidad, por la propia composición, ¿no? El mundo estudiantil tiene mucho de esto, ¿no? Sectores populares que ascienden socialmente y que la preocupación nuestra es que sigan siendo fieles a sus orígenes. Pero Jauretche es más que eso, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de colonización pedagógica o todo el tema de su visión sobre Brasil está inspirada en todo esto. O su denuncia sobre las políticas económicas reaccionarias. Pensemos que él tenía un costado de estudios económicos bastante importante, ¿no? En algún momento dirigió el Banco Provincia de Buenos Aires. Esa preocupación también estaba, ¿no? La idea de desmistificar un sentido común que existe muchas veces en las clases medias, que es comprar de manera acrítica lo que es el establishment ideológico, el establishment intelectual. Me parece que yo lo encararía a Jauretche por ese lado, ¿no? Hernández Arregui es un mundo distinto. Hernández, como a nosotros nos gusta hablar de pensadores nacionales, muchas veces asimilamos todos esos pensadores como si fueran un pensamiento único, y la verdad es que es un pensamiento muy diverso, muy diverso. Hernández Arregui tiene un esquema que tiene también distintas etapas, ¿no? Él, yo creo que era de Pergamino, había nacido, después hizo todo el secundario en Villa María, fue profesor de sociología en la Universidad Nacional de La Plata hasta 1955. En el 45 no estuvo con el peronismo, recién adhiere al peronismo después. Y sobre todo en estos pensadores, Jauretche también es un caso análogo, se horrorizan por lo que significa el golpe de Estado en 1955. O sea, casi todos los intelectuales, Scalabrini también es otro caso así, tenían visiones, sí de apoyo, pero visiones críticas respecto del gobierno de Perón, ¿no? O que era dubitativo, o que tenía un sistema de alianzas que no se correspondía con lo que a ellos les gustaba, pero la realidad del golpe de Estado de Aramburu, de Lonardi, de Aramburu, de Rojas, los lleva a ellos a replantear un poquito su esquema de pensamiento, buscando al principio, en el caso de Jauretche, buscando al principio un camino intermedio entre peronismo y lo que él quería, ¿no? Recordemos que él adhiere a lo que es el origen del frondicismo, y después diciendo, bueno, la verdad que no hay nada mejor que el peronismo, ¿no? Hernández Arregui ahonda, por el contrario, en un mundo más intelectual. Él básicamente lo que le interesa es hacer una crítica de la literatura, del pensamiento, de los autores que han reflexionado sobre la Argentina, tratando de ver en qué medida esos autores se adentraban en la temática propia de nuestro país o en qué medida simplemente expresaban o reflejaban pensamientos que no aportaban nada, ni al pensamiento universal ni al pensamiento argentino, ¿no? Hernández Arregui, en ese sentido, para todo lo que es la generación que tuvo su militancia en los 60 y en los 70, fue un autor muy importante en el plano más de la reflexión teórica, ¿no?
Hernández Arregui tenía por un lado influencia de un pensador alemán que es Hans Freyer y por otro lado también bastante del marxismo. Entonces tenía una preocupación que no estaba tanto en la cabeza de Jauretche, ¿no? Jauretche lo que quería era difundir al gran público esta preocupación, la que sostuve antes. A Hernández Arregui nada de eso le importaba. Hernández Arregui era una discusión de primerísimo nivel y en realidad para las élites acerca de lo que es el pensamiento nacional, acerca de lo que es la conciencia nacional. Para aquellos que accedimos a la militancia en el 60, en el 70, que venimos del mundo universitario, que estamos en el mundo de las ciencias sociales, de la filosofía, de las humanidades, Hernández Arregui era un lugar de discusión enorme. Jauretche es más de batalla, más de campaña política, más de discusión, y en realidad Jauretche tiene una llegada, y además él lo buscaba, que nunca tuvo Hernández Arregui. Jauretche era un polemista impresionante, ¿no? Tiene debates con todo el establishment intelectual, expresándose era muy bueno, podía hablar en televisión, podía escribir en la revista Dinamis de Luz y Fuerza. En cambio, Hernández Arregui era un intelectual que estaba guardado en su casa, que reflexionaba de manera muy profunda sobre todos estos temas y discutía en un nivel que no era fácil para el gran público. Él nunca lo fue. Me parece que, digamos, los dos tienen aportes riquísimos, pero siempre tenemos que pensar que es desde distintos lados, y me parece que simplificarlos y unificarlos o asimilarlos los empobrece, porque estaban en mundos distintos, esa es la verdad.